Yo me recuerdo cuando éramos muy jóvenes, la primera vez que Damaris lavó mi ropa, ella agarró, en Cuba había mucha escasez de cosas, de ropa, y yo tenía un pantaloncito tenía mucho cuidado con él, y ella agarró en su amor, agarró aquel pantalón y lo metió en agua caliente. O sea, en agua hirviendo, agua caliente, mas nunca sirvió para nada. Se arrugó y aquello hubo que botarlo. ¿Entiende? O sea, si usted cosas tan sencillas como esa, como lavar, tienen normas, tienen métodos bien establecidos. Entonces para la vida personal no, para la vida cristiana es lo que yo siento. Por eso es importante y debemos valorar cuando estudiamos la palabra de Dios, porque ella es viva, es eficaz y es la que nos dice, nos orienta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia en miércoles, hermanos, lo que yo predico el domingo es una palabra de edificación, es otro concepto, es otro propósito totalmente. Pedagógicamente tiene otro objetivo. O sea, cuando se prepara una clase, ¿verdad, Carlos? Hay una cosa que se llama el objetivo de la clase. O sea, ¿cuál es el propósito de la clase? El propósito de un mensaje es totalmente diferente al propósito de un estudio bíblico. Son conceptos diferentes. ¿Por qué razón? Porque el mensaje tiene un propósito de edificación personal. El estudio bíblico es de aprendizaje de la palabra. Por eso los felicito a ustedes, mis hermanos que están aquí, y exhorten a los hermanos a venir, porque es que si no vienen al estudio bíblico, no aprenden. Sencillamente no aprenden. Se quedan sin aprender, se quedan sin saber muchas cosas que sencillamente son importantes, mi amado hermano, que debemos tener en cuenta. Estamos en el capítulo 5 versículo 5 del capítulo 4 de Santiago. Vamos a ver qué cosa tenemos para nosotros en el día de hoy. Capítulo 4 de Santiago, versículo 5. Dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, Dios es celoso. Ese versículo 5 es extremadamente difícil de traducir y de entender. Para empezar, se nos presenta como una cita de la Escritura, pero no sabemos de dónde se ha tomado porque no se puede reconocer. No existe existe el concepto, pero no existe el texto específico. O sea, el concepto está clarísimo. Pero esa cita que hace Santiago cuando dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No lo podemos reconocer. Ahora, además es difícil de traducir, ofrece dos alternativas que a fin de cuentas tienen el mismo sentido. Dios anhela celosamente la devoción del Espíritu que ha hecho morar en nosotros. O el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros celosamente anhela la plena devoción de nuestros corazones. Cualquiera de las dos está bien, está correcta. En cualquier caso, el sentido es que Dios es un esposo celoso, y eso sí está perfectamente establecido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se presenta a la iglesia como ¿qué? Como la esposa ataviada para su marido. Esa alegoría, esa semejanza está en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había reparo en aplicarle a Dios la cualidad de celoso. Moisés decía de Dios a su pueblo, le provocaron celos con dioses ajenos.
le provocaron celos con dioses ajenos. Y Dios dice en los 10 mandamientos, yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso. Celoso. La palabra española celosa, celoso o celosa, viene del griego celos, con Z, que contiene una idea muy interesante. La palabra celos en griego significa una llama de candela, una llama ardiente, un fuego. Y ese sentido es que Dios ama a la humanidad con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en los corazones de los seres humanos, amado hermano. Puede que ahora nos sea difícil conectar la cualidad de celoso con el carácter de Dios. ¿Por qué razón? Porque ha adquirido los celos un significado que no es elevado, es mezquino. Es mezquino, pero es verdad. Hay un sentido en el que el amor se debe difundir entre todas las personas y por la creación de Dios, pero hay también un sentido en el que el amor exige y da una devoción exclusiva a una sola persona. Si no está de acuerdo, es que no se ha enterado de lo que es el amor. Ahora, ¿cómo expresa usted el celo? A ver, ¿cómo lo expresa? ¿Cómo un esposo o una esposa aquí puede expresar el celo, el buen celo? Alguno que se atreva a decirlo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir? Cuidado de la persona. Está bien, es bueno. Trata de no exponerlo a peligro. Es también una forma de celo. Es interesante. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro testimonio nos podrían dar de lo que es el celo? Falta de confianza y falta de seguridad. Ese es el celo malo. Ese es el celo malo. Pero el celo bueno es advertencia. Mira, ¿cómo? Prevé los peligros, eso es importante. O sea, el celo, el buen celo, prevé peligros y alerta. Alerta. Ahora, cuando una persona cela de la buena forma, yo no estoy hablando del celo enfermizo, que ve fantasmas donde no hay, o ve peligros donde no hay. Pero, mira, cuando un hombre cela a su esposa, a veces yo veo cosas, veo formas de hablar, formas de expresarse que son negativas. Son negativas. Indican una carencia de celo en el buen sentido de la palabra. Déjame ver si me puedo explicar. Mira, cuando en la pareja a veces yo he escuchado con frecuencia, se dicen cosas que son negativas como un chiste. O sea, yo puedo hacer un chiste, qué sé yo, de mí. Pero cuando usted hace un chiste de su esposa, que es para resaltar, vamos a decir, algún defecto, ¿qué es lo que está sucediendo? La está criticando, la está humillando,
la está rebajando, ha dejado de celarla. Porque el celo está basado en el buen celo está, el principio del buen celo es la superación. Es que la persona tenga una posición de bienestar, de bienestar. Hermanos, el hombre, como bien dijo Carlos hace un momento, está llamado por Dios a ser el protector de su esposa, el protector. Cuando nosotros dejamos de... Y miren, la esposa tenemos que protegerla en todo, en todas las áreas. A nuestras esposas tenemos que protegerlas hasta de nuestros hijos. O sea, si el hombre no protege a la esposa de sus hijos, hermano, yo he conocido hijos que son unos explotadores con sus padres, unos faltos de respeto y explotadores. Y la madre es tan buena que lo permite. El esposo que cele a su esposa tiene que decir, oye, esto tiene un límite. Y el límite es este. Y se acabó. Entonces, hay cosas que son el celo que se muestra para bendición. El celo que no tiene competidor. O sea, el competidor no existe. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, lo que está llamando, lo que nos está diciendo es, Dios no admite competidores. ¿Entiende? Piense por un momento que usted es un hombre casado y su esposa, vamos a decir, yo no estoy diciendo que cometa adulterio, pero que coquetee con otro hombre, ni coquetear puede. O sea, ni coquetear. Y lo mismo el hombre. Hay hombres que son, ¿cómo decir? Atrevidos, faltos de respeto. Y eso también es una provocación, hermanos. Bueno, cuando nosotros le aplicamos eso, que es lo que está diciendo Santiago aquí, es lo siguiente: Dios no admite coqueteos. Si usted está casado con el Señor y esa es una relación de matrimonio espiritual, ¿cómo nosotros vamos a coquetear con el mundo? ¿Entiende? ¿Cómo va usted a coquetear con las cosas de este mundo? Que son contrarias a Dios. Específicamente lo dice aquí claramente. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice el versículo anterior, el versículo 4. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, más claro ni el agua. Dicho es verdad por Santiago, que es muy blanco y negro, pero que es una realidad, amado hermano, una realidad. Ahora, la gloria de la humildad, dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese sí está en Proverbios 3:34. El pasaje, ahí sí está bien identificado. En su Biblia lo puede ver en la parte de abajo, si tiene referencias como esta Biblia mía que tiene referencias abajo. Él da mayor gracia. Por esto dice, haciendo una cita bíblica, una cita del Antiguo Testamento, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Dios es celoso, ¿cómo podrá nadie ofrecerle la devoción que Él exige? Ahora, la respuesta de Santiago es, si Dios hace una gran demanda, también da gracia para cumplirla. Y cuanto más grande la demanda, mayor es la gracia que Dios da para poderla cumplir. Esto se paró, se le acabó la gasolina. Pónchamelo ahí para que camine. Sí, yo estaba
compartiendo con unos jóvenes que se van a casar este mes hace un rato y compartía con ellos algunas cosas importantes a tener en cuenta en lo que es un matrimonio. Y yo les decía a ellos, mira, es importante dentro del matrimonio lo que dice Pablo, voy para allá a ver, ahí está, déjalo ahí. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Dice Efesios capítulo 6. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero dice, mujeres, respeten a sus maridos. Y maridos, amen a sus mujeres. Entonces yo le decía a los muchachos, miren, esto es tan importante lo que es la combinación de respeto y amor. Respeto y amor. Cualquiera de las cosas, y el respeto y el amor, aunque le dice Pablo a las mujeres respeten y a los hombres les dicen que amen, esto es como, acuérdense que esto es una sola carne. O sea, si es una sola carne, el consejo es para la carne, porque usted no puede decir al cuerpo mío, lo que me viene bien a la mano derecha, no le viene bien a la mano izquierda, no, lo que me viene bien a mi mano derecha me le va a venir bien a mi mano izquierda. Si me duele el pie derecho, me va a doler el pie izquierdo, porque lo dice así la palabra, todo el cuerpo lo siente. Entonces, si esa alegoría es aplicada al matrimonio, entonces el hombre y la mujer, el principio, maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respeten a sus maridos, es a una unidad, a una sola carne. Entonces esto es algo interesante. Por eso, amado hermano, si el Señor nos está haciendo una demanda inmensa, usted y yo necesitamos de la gracia de Dios para poderlo cumplir. Ahora, ¿cree usted que eso solamente se aplica a una relación personal o se aplica a todas las cosas de la vida? Por supuesto que se aplica a todo. Usted no va a poder nunca amar, ni va a poder nunca, nada va a poder hacer a menos que el Señor Jesucristo lo haga en usted. Esta mañana en el devocional de la mañana yo decía, ¿cómo yo puedo amar? ¿Cómo yo puedo tener misericordia? ¿Cómo puedo tener dominio propio? ¿Cómo puedo tener bondad? ¿Cómo puedo tener paciencia? ¿Cómo lo puedo tener? Yo no lo puedo tener por mí mismo, es por la gracia de Dios. ¿Y por qué razón? Va a ser solamente cuando yo tenga la conciencia siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo ahí en Gálatas. O sea, cuando nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, entonces es que todo lo demás es posible. Es que podemos responder a la demanda que Dios nos hace en cuanto al celo que Él tiene por nosotros. Ahora, la gracia tiene una característica constante. Una persona no puede recibirla hasta que no se da cuenta de que la necesita y acude a Dios solicitando humildemente su ayuda. ¿Entiende, hermano? Por tanto, siempre será verdad que Dios está en contra de los soberbios y de que su gracia pródigamente se da a los humildes. Dios se opone a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Lo dice en esta versión. Es una cita de Proverbios 3:34 y reaparece otra vez en Primera de Pedro 5:5. ¿Qué es este orgullo demoledor? Lo que habla aquí, la palabra que habla aquí como orgullo es soberbia. Soberbia. Es la palabra griega
Déjame buscarla aquí. Sí, yo sé que lo dice allí, pero iba a mirar aquí en el folleto donde está. Bueno, es la palabra griega hiperecéfanos. Esta quiere decir literalmente el que se coloca por encima de los demás. Eso significa la palabra soberbio en el idioma original del Nuevo Testamento. El que se coloca por encima de los demás. Lo más terrible es que se esconde en el corazón. La soberbia se esconde en el corazón, y a veces no se ve muy bien. Quiere decir altamente, quiere decir altanería, pero el que la padece puede parecer que es la persona más humilde, cuando en realidad siente en el corazón un desprecio olímpico hacia todos sus semejantes. Se cierra a Dios sencillamente por 3 razones. Mira, es sencillamente, como dice mi hermana María, es una hipocresía, es algo que no es la verdad. O sea, jamás, un soberbio jamás reconoce su propia necesidad. Jamás va a reconocer su propia necesidad. O sea, jamás va a reconocer su condición. Su condición, su acción, su actuar, no lo va a reconocer. Número 2, le encanta ser autosuficiente, no tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. No, yo soy autosuficiente. Como me dijo una vez uno, nos dijo a Damaris y a mí, yo soy la persona más humilde que hay aquí. Una vez le dijo a alguien aquí, mira, no, yo soy la persona más humilde que hay aquí. Y yo dije para dentro de mí, después lo comentaba con ella. Decía, oye, este hombre de verdad, de humildad, no sabe nada. Si yo digo, yo soy la persona más humilde que hay aquí, soy el más arrogante, el más pretencioso. No reconoce su propio pecado. En tercer lugar, está tan ocupado pensando en su propia excelencia que no le queda tiempo para descubrirse ningún pecado del que tenga que librarse. Un orgullo así no puede recibir ayuda porque no sabe que la necesita y por tanto no la busca ni la acepta. No la busca ni la acepta. Cuando yo era un muchacho, mi mamá me hizo una anécdota que siempre recuerdo. En ciertas épocas del año, no me acuerdo en qué época era, al pueblo donde yo vivía venían miles de golondrinas. No sé de dónde llegaban. O sea, eran aves migratorias, no sé si venían de aquí de Estados Unidos. El asunto es que se aparecían por allá todos los años. Iban a poner los huevos y a sacar los pichones y después emplumaban y después se metían. Alguien me dijo una vez, mira, las golondrinas siempre vienen al mismo nido. Ellas se van por ahí, sabe Dios, van para Alaska. Cuando salen de Cuba van para Alaska. Yo no sé dónde van, no estoy hablando una idea. Pero después cuando van a tener los pollos, los huevos, van allá a ese pueblito donde yo vivía y a otros pueblos y ahí tienen su nido. Pero mi mamá un día me hizo una anécdota y me dice mi mamá, ¿tú te has fijado cómo son los nidos de las golondrinas? Y mami, no sé, ¿cómo son? Porque hay 2 pájaros que están en los pueblos, que son los gorriones y las golondrinas. Pero el gorrión nunca sale. El gorrión vive con el hombre. El gorrión, donde hay un gorrión es porque hay personas. Él vive junto a la gente, a las personas. Pero la golondrina no.
Entonces mi mamá me dice, ¿tú sabes por qué ellas hacen ese nido tan peculiar? ¿Cómo es el nido de una golondrina? Es un platico. Es un platico de 1 pulgada de alto hecho de barro. Bolitas de barro, ella lo va poniendo, hace un círculo más o menos perfecto y levanta una parecita y allí pone unas ramitas y allí pone sus huevitos. Mi mamá me decía, cuando la golondrina fue a hacer el nido, ella pidió ayuda, no sabía cómo hacer el nido. Mi mamá me decía, entonces le pidió ayuda a otros pajaritos, porque veía que los nidos de ellos eran como unas casitas. Pero cada vez que venía un pájaro y le decía, mira, tú tienes que hacer, ella decía al poco tiempo, sí, yo sé. Sí, yo sé. Y todos los pájaros le decían, si tú sabes, entonces sigue haciéndolo. Hazlo tú. Y entonces mi mamá me dijo, por decir ella, sí, yo sé, se quedó con el platico. Ella le hubiera gustado hacer una casa, pero se quedó con el platico. Hermanos, cuando somos arrogantes y soberbios, la vida nuestra es un platico. No hacemos más que otra cosa, nos quedamos en el pedacito. ¿Sabe por qué? Porque no podemos construir, no hay forma de construir una vida cristiana a menos que sea con la ayuda de Dios. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No lo olvide, eso es una tremenda verdad que debe estar en nuestros corazones. Y como dice el soberbio, no sabe que necesita la gracia de Dios y por tanto no la busca ni la acepta. Ahora, la humildad de que habla Santiago tiene 2 características. 2 características. No es una humildad cualquiera. Es una humildad hermosa. Tiene 2 características. Sabe que si una persona se enfrenta abiertamente con el diablo, ¿qué es lo que sucede con ella? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, sabe que una persona que se enfrenta abiertamente con el diablo, éste le dejará. El gran ejemplo es Jesús en sus tentaciones. El cristiano tiene la humildad de saber que tiene que pelear sus batallas con el tentador, no con su propio poder, sino basado en el poder de Dios. Es una verdad inmensa. Hermanos, ¿de cuántas cosas nos libra el Señor? Piensen un poquito. ¿De cuántas cosas nos libra el Señor? ¿De cuántas batallas nos libra el Señor? Es infinita, mi hermano. Es infinita. Es extraordinaria. Es maravillosa. Ahora, cuando nosotros peleamos por nuestra propia fuerza, ¿cuántos rollos tenemos en la vida? ¿Cuántas formas, cuántas preocupaciones nos embargan y cuántos ataques del enemigo? A veces hay hermanos que me dicen, oiga pastor, mira que el enemigo me ataca. Y yo digo siempre para dentro de mí, bueno, te ataca porque sabe que te puede atacar. Sabe que te puede atacar, sabe que te puede revolcar. Cuando Jesús estaba en casa de Simón el leproso, dice un evangelio, o en casa de Lázaro de Betania, estaba en Betania, viene María, la hermana de Lázaro, y trae un pomo de perfume de alabastro. Y ese perfume tenía dentro, ese pomo tenía dentro un perfume de nardo puro. El nardo es una flor que crece en las montañas de la India, allá en la frontera con Nepal, en el Himalaya. Esos nardos eran unos aceites muy olorosos y especiales
que se ponían dentro de estas botellas muy valiosas, que eran de alabastro, de una piedra semipreciosa, y se comercializaban en el Oriente. Eran muy valiosos. Ella viene, rompe la botella de alabastro y unge al Señor. Empiezan a criticar algunos discípulos lo que María estaba haciendo, y empiezan a criticar y a murmurar porque aquello era un desperdicio. ¿Cómo era posible? Se podía haber vendido ese pomo de perfume en 300 denarios y darlo a los pobres y haberlo repartido y haber tenido esa bendición. Pero el Señor, esos ataques a María, ¿de quién venían? Venían del mismo diablo, venían del mismo infierno. ¿Cómo dijo el Señor? Con una autoridad tremenda. El Señor dice: déjela, déjela. Ella ha hecho lo que podía y se ha contado y se ha adelantado a mi muerte y me está ungiendo en vida. Pero Él dice: déjenla. Hermanos, cuando nosotros estamos en Dios, constantemente el Señor, aunque usted no lo vea, el Señor está diciendo al enemigo: déjalo, no lo toques, no lo toques. O sea, el Señor nos protege, nos protege. Así es, así es, así es, así es. Me acuerdo mi suegro una vez, el papá de Damaris, una vez estaba trabajando en un lugar, igual, en un segundo piso, y él no se da cuenta y estaba trabajando en el piso así, haciendo algo, no sé si era poniendo losas, algo, y él estaba moviéndose hacia atrás. Y en un momento en que él dice: por aquí estaba el hueco del elevador. Y él me contaba que cuando miró así hacia el lado, el pie de él estaba en el borde del hueco del elevador. Él decía, dijo, en un momento dice que él sintió que le decía el hueco del elevador, el vacío de la torre. Y estaba ahí mismo, decía: el Señor me cuidó, decía él, el Señor me cuidó, me evitó que me fuera por el hueco. Bueno, hay muchísimas cosas que el Señor nos protege, que usted ni cuenta se da, amado hermano. Hermano, el único que nos puede proteger en la vida es el Señor. No puede, de todo, de ataques del enemigo, de ataques de todo tipo, ataques espirituales, contra huestes espirituales de maldad. Por eso es que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro que va a huir, porque yo soy el que, como dice una hermana aquí, que dice cariñosamente, usa esta frase, no sé de dónde la habrá tomado: machote. Cariñosamente dice: oye, machote. Ella trabaja en un restaurante y dice: oye, machote. Y a veces yo digo: ¿será que a veces nosotros nos creemos que somos machotes? No, hermano, es por la gracia de Dios. Y tenemos que tener la humildad suficiente para decirle al Señor: Señor, soy lo que soy por ti. Soy lo que soy por ti. Punto. Ni una palabra más, ni algo más. Ahora, el cristiano tiene la humildad de saber que tiene que pelear sus batallas con el tentador, no con su propio poder, sino con el poder de Dios. Sabe que tiene el mayor privilegio, que es el acceso a Dios por la obra de Jesucristo. Cualquier creyente puede acercarse confiadamente al trono de Dios, seguro de que encontrará misericordia y gracia que le ayuden en el momento de la necesidad. Los cristianos debemos ser humildes, pero es una humildad que nos da un valor invencible y que sabe que el acceso a Dios está abierto hasta para el santo más tímido.
pero hasta para el santo más tímido, que no tenga arrogancia en su corazón. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y Él se acercará a vosotros. Ahora, dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, ¿de qué está hablando aquí Santiago? Una vez yo oí decir a una persona, bueno, ¿será que Santiago quiere que yo esté siempre llorando? No. Lo que Santiago está diciendo es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿sabes qué? Con frecuencia, por no decir siempre, nosotros terminamos llorando. Pero no llorando por una pérdida, algo que perdí, no, terminamos llorando de gratitud, terminamos llorando de gozo, terminamos llorando por recibir su bendición. Es algo maravilloso, no, es inexplicable. No lo puedo explicar. Estoy ahí en la página 5, en la parte de abajo, en la 6, ya en la página 6, en la parte superior del folleto. Ahora, las exigencias éticas del Evangelio no están nunca lejos del pensamiento de Santiago. Ha hablado de la gracia de Dios que da a los humildes y que permite a las personas responder a sus grandes demandas. Pero Santiago está seguro de que hay algo que se necesita además del pedir y recibir pasivamente. Está seguro de que el esfuerzo moral es de primera necesidad. Dirige sus exhortaciones a los pecadores. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, pregunto, amado hermano, ¿acaso delante de Dios? O sea, ¿cómo nos vemos delante de Dios? Sería la pregunta. ¿Cómo nos vemos delante de Dios? Bueno, yo estoy seguro que usted, si es igual que yo, siempre se va a ver bien feo. Siempre se va a ver como que nos falta tanto. Nos falta una enormidad. Por eso toda la arrogancia de la pantalla, de la careta, cuando somos sinceros delante de Dios, llegamos a un punto donde dice, afligíos y lamentad y llorad. Porque es así. Esa es una realidad de todos. Aquel cuyo pecado es obvio y notorio sencillamente se ve. Aquel cuyo pecado es oculto también siempre es expuesto. La frase limpiaos las manos quiere decir en un principio más que la purificación ceremonial, pero se llegó a comprender que Dios requería mucho más que ese lavado exterior. Así es que la frase llegó a significar la pureza moral. Se empezó pensando en términos de una absolución externa y ritual y se acabó por ver la demanda de Dios que era moral y no meramente ritual.
Cuando usted llega a un sitio en Israel, llega a un sitio de culto, usted va a encontrar que ahí hay lugares donde usted se lava las manos. Se lava las manos. Se echa agua ahí y se lava las manos. Cuando llega a un restaurante, antes de entrar al restaurante, en el salón de espera del restaurante, ahí hay unos lugares y las personas, los judíos, se lavan las manos. Santiago hace una alusión a este tipo de ritual. Pecadores, limpiad las manos. Pero ¿se está refiriendo a ese acto externo o se está refiriendo a un símbolo del corazón? Es un símbolo del corazón, no es ese simple acto de ritual externo. Ahora dice esta frase, vosotros los de doble ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Los de doble ánimo. Los inconstantes, ¿qué más? Los indecisos, los que aparentan una cosa. Los de doble ánimo, la palabra ánimo es alma. Los de doble alma. Los de doble alma. Son personas que sencillamente les gustan las cosas de Dios, pero como dice Santiago anteriormente, les mencioné, están con un pie aquí y el otro pie en el mundo. Eso sencillamente es un doble ánimo. Y por eso Él le está diciendo, purificad vuestros corazones. No es el lavamiento de las manos lo que va a cambiar la situación, es una completa purificación. El mensaje bíblico exige una limpieza cuádruple, una limpieza de labios, una limpieza de labios. ¿Se acuerdan cómo le dijo Dios a Isaías? El ángel aquel que tocó el labio, los labios de Isaías, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Se requiere una limpieza de manos en el Salmo 24:4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Una limpieza de corazón, el Salmo 73:13, y una limpieza de mente, es decir, que las exigencias éticas de la Biblia agrupan la purificación de las palabras, las obras, las emociones, los pensamientos. Está hablando de una purificación integral, de un concepto integral. La persona tiene que ser limpia interior y exteriormente, porque solo los de limpio corazón, como dice el Sermón del Monte, verán a Dios. Hermanos, la meta es alta. Por eso es que yo les decía a ustedes, hermanos, cuando dice aquí Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, lo que está diciendo es que esa situación nos lleva a un punto de insuficiencia en lo que somos como personas. Y eso es algo importante. Hermano, no por usted tener más o tener menos es más humilde o menos humilde. Puede ser que haya personas que tienen poco y su corazón está lleno de arrogancia. Puede ser que haya personas que tienen mucho y son humildes. O sea, eso es un estado del corazón. Pero por favor, nunca diga, como este hermano dijo, yo soy una persona muy humilde. Yo soy una persona muy humilde. Ahora, Santiago nos quiere decir en esta, que no está excluyendo el gozo. Fíjate cómo dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. No está diciendo Santiago que tenemos que estar con a moco tendido por donde quiera que vayamos. Lo que está diciendo Santiago es, evidentemente, que delante de Dios muchas veces lo único que nos queda es la lágrima.
Las lágrimas es lo único que nos queda. Las lágrimas. Está proponiendo la sobriedad en lugar de la superficialidad. Y lo hace con toda naturalidad. Está describiendo no el fin, sino el principio de la vida cristiana. Y esto exige tres cosas, hermanos. Ya termino con esto. Exhorta a lo que él llama la aflicción. El verbo griego es tataiporenein, que puede describir la experiencia de un ejército al que se le han terminado los víveres y que no se puede abrigar de las inclemencias del tiempo. Lo que Santiago demanda es una abstinencia voluntaria de lujos innecesarios y comodidades blandengues. ¿Qué idea tan interesante? Está hablando con personas que están enamoradas del mundo y les está exhortando a que no hagan del lujo y de la comodidad su medida para juzgar la vida. Es la disciplina lo que produce al intelectual, es el entrenamiento riguroso lo que produce al atleta, es la abstinencia sabia lo que produce al cristiano que sabe usar el mundo sin dejarse usar por el mundo. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Es algo tremendamente importante y tremendamente hermoso. Tremendamente hermoso. Exhorta a que haga duelo, que su risa se le convierta en aflicción y que su alegría deje paso a la tristeza. Aquí repetimos, Santiago está describiendo el primer paso de la vida cristiana. El primer paso, yo creo que hay muchos pasos, que se da cuando uno se encuentra cara a cara con su propio pecado y con Dios. Esa es una experiencia amedrentadora definitivamente y muchas veces nos ha sucedido así. Cuando Wesley estaba predicando, dice esta anécdota, a los mineros en Kingswood, se sintieron movidos por tal aflicción que las lágrimas hacían canalillos al correr por sus rostros mugrientos, sus rostros llenos de tizne. Dice que le hacían como si fueran unos ríos. Por eso, pero eso no es el fin, ni mucho menos, de la vida cristiana. Del terrible dolor de la conciencia de pecado se pasa al gozo exuberante del perdón de los pecados. O sea, puede ser que lloremos, pero ese llanto nos va a llevar ¿a qué cosa? A la alegría. Nos va a llevar al perdón. Nos va a llevar al perdón. Exhorta al llanto. Tal vez no sea exagerado decir que Santiago puede estar pensando en lágrimas de misericordia. No somos cristianos hasta que percibimos el grito angustioso de la humanidad por la que Cristo murió. Definitivamente, definitivamente. Así que con palabras especialmente escogidas para despertar a los indiferentes de su profundo sueño, Santiago exhorta a que sus oyentes o lectores sustituyan el exceso de lujo por la disciplina, de la abstinencia a que reconozcan sus pecados y hagan duelo por ellos y que se identifiquen con el dolor del mundo y lloren por él. Ahí lo dejamos, hermanos míos. Que Dios nos bendiga, nos quedamos en la humildad. A ver, la humildad de la piedad, la página 7. Bueno, Santiago concluye esta exhortación con una llamada a la humildad. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como dice Primera de Pedro, cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Que Dios nos guarde, amados hermanos, y nos haya permitido aprender en esta noche un poco más acerca de lo que es o lo que es el propósito de Dios para nosotros y que entendamos que somos lo que somos por la gracia de Dios, exclusivamente por la gracia maravillosa
de Dios. Bueno, lo dejamos ahí porque ya son las 9. Tenemos que partir a nuestros hogares a descansar. Que Dios nos guarde y nos bendiga muy, pero que muy ricamente. Nos vamos a poner de pie. Vamos a orar. El viernes hay ensayo del coro, Dios mediante. Vayamos orando para que cuando arranque la otra semana arranquemos bien por la gracia de Dios. Este fin de semana es un fin de semana largo, hay pandemia, a lo mejor muchos no salen, otros se quedan en sus casas, hay problemas ya con las escuelas. Oremos, mis hermanos, el curso escolar empezó el lunes, empezó y es un caos, las escuelas están, el sistema completo está al revés. Así que oren porque los que están sufriendo a fin de cuentas son los niños. Nuestros niños y los padres están sufriendo de una manera tremenda, tremenda. No tienen formas, no tienen, mi yerno trabaja en cuestiones de computadora y ha ayudado a muchísima gente arreglándoles computadoras viejas y reparando, porque, hermanos, todo el mundo no tiene 700, 800 dólares para comprarle a sus hijos una computadora y tienen que tenerla. O sea, es un rollo lo que hay con eso. Entonces, hay que recurrir a los técnicos para que le arreglen las máquinas viejas y puedan trabajar. Pero eso produce un estrés tremendo en los padres. Oremos por ellos, porque está dura. La situación está muy difícil en estos momentos con el curso escolar. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias porque, Señor, delante de ti, nuestra arrogancia se convierte en nada. La soberbia del corazón del hombre se derrite ante la santidad tuya. Señor, ayúdanos a de verdad tener humildad en el corazón. Por favor, te pedimos que tú bendigas a los padres en el día de mañana. Señor, que puedan estar ahí. Muchos se tienen que ir a trabajar, tienen que dejar a sus hijos solos. Es una situación bien difícil para muchos padres. Padre, por favor, ayúdalos. Pon tu mano y que esto tenga solución y que los padres cristianos puedan descansar en ti, Señor. Por favor. Llévanos con tu bendición, que podamos dormir bien, que podamos levantarnos con fuerza y que podamos tener un día de labor mañana para la gloria tuya. Bendice el coro el viernes y que puedan ellos tener un tiempo de ensayo hermoso para la gloria tuya. También bendícenos en el culto, los cultos del domingo, que este domingo haya palabra de salvación y de vida eterna, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús descansamos y te pedimos tu bendición. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.